Yo les voy a hablar específicamente de datos, que es el tema para que me invitaron a dar mi exposición el día de hoy. Mi exposición se llama De los datos crudos a la inteligencia empresarial, cómo utilizar la información pública para la toma de decisiones estratégicas. Entonces, mi presentación se basa en tres temas. Uno es el Big Data. Me imagino que han oído mucho hablar de este tema. Este es uno de los temas más mencionados en el mundo de la tecnología y de los datos durante los últimos 5 años. Vamos a mirar aquí el presente y el futuro de los datos. Vamos a hablar de otro gran tema que se llama Open Data. Esto ya tiene que ver con la información pública, específicamente la información pública que maneja el gobierno y el Estado, y vamos a mirar las tendencias y oportunidades en el aprovechamiento de los datos públicos al hablar de Open Data. Y por último vamos a analizar nuestra compañía, Trade, una empresa de tecnología de la información dedicada a analizar la información pública a partir de todo el poder que nos brinda el Big Data, que ahora lo vamos a ver, y vamos a analizar a nuestra empresa como un caso de éxito en la creación de valor a través de los datos públicos. Empecemos con el Big Data. Cuando uno habla de Big Data, en verdad es datos. Esto es una palabra muy fancy, en realidad, porque pues, datos grandes han existido todo el tiempo, desde que existe la computación en el mundo, incluso antes, cuando los estados tenían que llevar grandes registros de todo lo que hacían con sus ciudadanos, incluso antes de que existiera la computación y cuando todo se manejaba en papel. Pero vamos a mirar qué pasa en este momento con los datos y qué pasa a futuro, que ha cambiado a lo largo de la historia humana. Entonces, para comprender el presente y futuro de los datos en el mundo, hay 5 preguntas fundamentales que deben responderse. La primera es cuántos datos existen actualmente en el mundo. Ese es el tema del volumen de los datos. La segunda es con qué rapidez está creciendo esa información, con qué velocidad está creciendo, produciéndose y reproduciéndose y replicándose esa información en el mundo. La tercera es qué tipo de datos hay, es decir, la variedad y los diferentes tipos de datos que existen en el mundo. La cuarta es qué tan confiables son dichos datos, ahí estamos hablando de veracidad de los datos. Y la quinta es qué beneficios o qué valor aportan esos datos cuando yo los utilizo de la forma adecuada. Eso es lo que se llama hoy en día las 5 V's del Big Data, que en principio eran solo 3, volumen, veracidad y variedad, pero IBM, pues, que es un monstruo en datos, agregó veracidad y valor. Hoy se habla incluso de visualización y otras V's adicionales, pero con el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad de los datos podemos definir hoy el Big Data. Entonces empecemos con el primer tema, que es el volumen. ¿Cuánta información hay hoy en el mundo? La Universidad de Berkeley de California, en el año 2003, realizó un estudio exhaustivo en donde medía todos los dispositivos de almacenamiento que habían existido a lo largo de la historia de la humanidad, para saber cuánta información se había creado desde el inicio de la historia humana hasta el año 2002, o sea, desde hace 150.000 años que se encontró el primer resto fósil de un humano moderno en Etiopía, hasta el 2002, la era presente. Y llegó a la conclusión que se han creado 5 exabytes de información. Cuando uno dice esto, pues eso es mucho, poquito, pues ¿cuánto es eso? Vamos a analizar qué es un exabyte de información. Entonces, un byte es la unidad fundamental de información, ¿cierto? Son 8 bits, ceros y unos, y representa un carácter, puede ser una letra o una palabra. Multipliquemos ese byte por 1000. Ahí llegamos más o menos a una página, una media página de información, ¿cierto? Que eso es un kilobyte, 1000 bytes. Multipliquemos esta información por 1000. Entonces ya llegamos a 1000 kilobytes, que es lo mismo que un megabyte o un libro de alrededor de 500 páginas. Vámonos 1000 veces más allá del libro y llegamos a 1000 megabytes, que es un gigabyte. Eso es más o menos toda la enciclopedia británica. Los que la pudieron utilizar, pues ya se usa para museos o para pararse encima de ellas para recoger cosas, porque hoy toda la información está digitalizada, como vamos a ver. Pero en un gigabyte cabe más o menos toda la enciclopedia británica con gráficos, texto, todo lo que contrae. Y esa información hoy cabe en un DVD. Un DVD puede tener desde 1 giga hasta más de 10 gigas de capacidad, pero podemos meterla tranquilamente en un DVD toda la enciclopedia británica, o sea, 1 gigabyte. Entonces ahora llegamos al gigabyte que tenemos en nuestro DVD y multipliquemos ese DVD con la enciclopedia británica por 1 billón de gigabytes. O sea, esto es un exabyte.
1 billón de DVDs que contienen la Enciclopedia Británica completa con todos sus tomos y gráficas. Tenemos ahí en 1 billón de DVDs, ese es nuestro exabyte. ¿Y cómo dimensionamos eso? Imaginemos un estadio tradicional de fútbol, profesional de los grandes, y pongamos cada DVD, ¿cierto? Cada gigabyte que tenemos ahí, un DVD sobre otro apilado, sin caja, ¿cierto? Con caja no sería lo mismo, sin caja, y apilémoslos todos, incluyendo las graderías, y llenemos full ese estadio de DVDs. Ahí tenemos 1 exabyte, ¿cierto? Ahora multipliquemos ese estadio full de DVDs por 5, esa es la información que se ha creado desde el origen del hombre hace 150.000 años, el primer ser humano moderno, hasta el 2002. 5 exabytes de información, 5 estadios repletos de DVDs, 1 billón de DVDs cada estadio conteniendo la Enciclopedia Británica. Eso es mucha información. Ahora vámonos 9 años al futuro, ¿cierto? Lleguemos a 2011. En 2011 la misma cantidad de datos que se crearon durante 152.000 años fueron creados en 2 días. Cada 2 días de 2011 se creó la misma cantidad de información que se estaba creando durante toda la historia de la humanidad hasta el año 2002. O sea, estos 5 estadios repletos de DVDs. ¿Cuánta información hay hoy? ¿Cierto? ¿Cuál es el volumen que podemos mirar hoy? Hoy se estima que casi el doble de esta cantidad de datos se crea diariamente. Casi el doble de la cantidad de datos que se crearon durante toda la historia de la humanidad hasta el 2002 se crea diariamente, perdón, y este volumen va a seguir creciendo de manera exponencial. Aquí vemos el crecimiento exponencial actual de la información, en donde vemos ese 5 chiquitico, es toda la información de la historia, creada en la historia de la humanidad hasta el 2002, y hoy esto es lo que se acaba de crear, 9,1 exabytes, mañana se van a crear, sumados los de hoy, 18,1, en 3 días 27,2 exabytes, en 4 días 36,3, en 5 45,3 exabytes, en 6 días 54,4 y la próxima semana 65,3 exabytes va a haber sumados. Esto es un 1400% más cantidad de información que la que existía, que la que se creó desde en toda la historia de la humanidad hasta 2002. Según los cálculos de IBM, en 2013, el 90% de toda la información acumulada por la humanidad se produjo solamente en los últimos 2 años. Este es el volumen de datos que estamos hablando actualmente, y de aquí deriva todo lo que es el tema del Big Data, que aunque les digo, aunque es una palabra muy fancy porque siempre hemos manejado grandes cantidades de datos, estamos en un punto de inflexión en la historia humana donde el volumen de información es astronómico. Este es un infográfico de una empresa que se llama International Data Corporation, IDC, que es la única empresa actualmente en el mundo que mide lo que se llama el universo digital. El universo digital es toda la cantidad de información que existe en el mundo. Hacen este estudio aproximadamente cada año, lo vienen haciendo desde 2005, y aquí podemos dimensionar el volumen de los datos hoy. Entonces, esta empresa dice que en el 2013 existen casi tantos bits de información, o sea, la información contenida en un carácter, que son 8 bits, tantos bits de información en el universo digital como estrellas existen en el universo físico. Es una cantidad absurda que nuestros cerebros no evolucionaron para procesar. Este estudio nos dice que en 2013 había 4,4 exabytes de información. ¿Cómo dimensionamos esta cantidad de información? Pues ya como vimos ahora, un exabyte es este estadio repleto de DVDs. Dije exabytes, pero son 4,4 zettabytes. Esta es otra medida diferente, ¿cierto? Teníamos el exabyte, que son los estadios. El zettabyte son 1000 exabytes, o sea, 1000 estadios con 1 billón de DVDs cada uno. Eso es un zettabyte. Y en 2013 había en el mundo creado 4,4 zettabytes de información. Eso es el equivalente a que si cogemos un iPad mini de 128 gigas y lo apilamos uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, podríamos llegar hasta la distancia de 2/3 de la luna, apilando solamente el iPad mini uno sobre otro,
conteniendo cada uno 128 gigas. Esa es la cantidad de información que existía en 2003 en el mundo. Y se proyecta que para 2020 existan 44 zettabytes de información. Este es el equivalente a apilar esos mismos iPad, uno sobre otro, 6,6 veces yendo la distancia de la Tierra a la Luna. Esta es una frase que es muy cierta de Eric Schmidt, el CEO de Google. Hoy es Alphabet Inc., sigue siendo el CEO, pero la empresa cambió, se reestructuró societariamente y se llamaba Alphabet Inc. Y esta la dijo él el 4 de agosto en una entrevista que dice: durante nuestras vidas pasaremos de un pequeño número de personas teniendo acceso a la información a 5 billones de personas teniendo acceso a todo el conocimiento del mundo en su idioma nativo. Estas 5 billones es por las proyecciones que se tienen de las personas conectadas a Internet en el mundo durante las próximas décadas, y esto es una frase pues muy impactante de Eric Schmidt. El segundo punto del Big Data que les mencionaba es la variedad. ¿Qué tipos de datos existen en el mundo? Esto es un infográfico de Martin Hilbert, un científico de datos, trabajó mucho tiempo con las Naciones Unidas y tiene mucho conocimiento en el tema de la cantidad, de cómo medir la cantidad de información también que existe en el mundo y cómo cambia esta información. Entonces él cogió también todos los dispositivos que almacenan información desde un libro es un dispositivo que almacena información, pero un libro es analógico, porque en un libro se refleja la información de la misma manera que es el dispositivo, de forma física, uno escribe en el libro. Entonces cogió todos los dispositivos, desde los libros hasta los servidores que manejan datos, y trazó desde el año 1986 hasta el año 2007 cómo era el crecimiento del tipo de información en el mundo. Entonces llegamos a que en 1986 había 2,6 exabytes de información análoga, ¿cierto? Libros, cassettes de los viejos, vinilos, películas de VHS, en el mundo, ¿cierto? Era el 99% de la información. Allá abajito vemos que el digital es el 1%. A través del tiempo ya vemos que en el 93 el 3% de la información ya es digital, el 97% sigue siendo análoga. En el 2000 el 25% de la información ya es digital, el resto sigue siendo análoga, y se habla que en 2002 es el principio de la era digital, porque el 50% de la información es digital y el resto de la información es análoga. Y ya llegando a 2007 tenemos una brecha gigantesca de velocidad en la que ya el 94% de la información es digital y solamente el 6% es análoga. Esto no quiere decir que la información análoga no siga creciendo, que no siga habiendo más papel. O sea, una oficina sin papeles sigue siendo una utopía el día de hoy en la mayor parte del mundo, e incluso sigue creciendo el volumen del papel que es fabricado en el mundo, pero en proporción a la capacidad de almacenamiento digital que está creciendo, el papel no representa nada ya, y toda la información análoga tampoco. Entonces, para 2015 ya más del 99% de la información era digital, ¿cierto? En GPS, en chips de tarjetas de crédito, en smartphones, consolas de videojuegos, servidores, computadores, cámaras digitales. Todos estos dispositivos almacenan más del 99% de la información, y menos del 1% de la información se administra hoy en formato análogo. En el mundo existen 2 tipos de datos diferentes: los datos estructurados y los datos desestructurados. Hoy tenemos que el 90% de los datos son desestructurados y el 10% de los datos son estructurados. ¿Qué es cada uno de estos? Los datos estructurados son los datos que residen en una base de datos convencional, o lo que se llama una base de datos relacional, que son las bases de datos que tenemos normalmente en nuestras empresas. Pueden ser archivos de Excel con una lista de clientes, o archivos bases de datos con filas y columnas. Solamente eso representa el 10% de la información del mundo. Uno tendría a creer que debería ser más, pero en realidad vemos que la mayor cantidad de los datos son desestructurados, es decir, no están en una base de datos convencional, no son aptos para almacenarse en bases de datos convencionales, y su almacenamiento y procesamiento y el análisis es difícil. Entonces hoy todos los datos desestructurados se producen mayormente en Internet y en todo el tema de las redes sociales: correos electrónicos, imágenes, videos,
páginas web, archivos de texto, logs de llamadas telefónicas que las operadoras telefónicas mantienen, canciones, clics en las páginas de internet. Toda esta información representa el 90% de los datos del mundo y es la información con la que tenemos que empezar a lidiar y aprender a manejar, porque siempre hemos estado acostumbrados a manejar los datos estructurados de las compañías. La distribución y la generación de la información, el 66% hoy es generada por los usuarios, el contenido es generado por los usuarios, y el 34% es generado por las empresas y las organizaciones. Esto pues en temas de marketing es algo muy importante, porque esta tendencia va a seguir creciendo aún más. Hace unos 20 años prácticamente el 80-90% de la información era generada por empresas y organizaciones y solo el 10% de la información era generada por usuarios. Toda esta variedad de información va a seguir aumentando por algo que se llama el Internet de las Cosas, y es todos los dispositivos que tenemos en el hogar, en las oficinas, en todas partes, conectados a Internet, procesando y recibiendo información e interconectados entre sí para generarnos mejores servicios y mejores experiencias en el día a día, en la vida. Voy a mostrarles un video que nos resume qué es el Internet de las Cosas. This is the cat that drank the milk and let in the dog that jumped on the woman who brewed the coffee. Brew coffee. That woke the man who was late for work. All right, I gotta go. And drove the car Driverless mode engaged. that found the parking spot Find parking space. Parking space found. that alerted the door that opened the control room. Hey, Bob. That secured the data that directed the turbines, that powered the sprinklers, that watered the grass, that fed the cow, that made the milk, that went to the store, that reminded the man to buy the milk. It was poured by the girl who loved the cat, that drank the milk. The Internet of Everything is changing everything. Cisco, tomorrow starts here. Bueno, esto nos muestra cómo el Internet, la cantidad de información va a seguir creciendo exponencialmente, porque si ahora los dispositivos digitales, que son computadores, cámaras digitales, videojuegos, consolas de videojuegos, estaban haciendo crecer mucho la información, ahora imaginemos que los vasos, que las sillas, que las puertas, que los estacionamientos, que cualquier objeto pueda estar conectado a Internet produciendo y recibiendo información. El volumen de datos que va a seguir creciendo es absurdo. Hoy existen en el mundo 3,47 dispositivos conectados a Internet por cada persona, ¿cierto? 7,2 billones de personas, hay 25 billones de dispositivos y se estima que para el año 2020 va a haber 6,58 dispositivos por ser humano en el mundo conectados a Internet. Entonces vemos que el Internet y el Big Data no es un tema solamente de un geek sentado en su computador programando, sino que es un tema que nos toca a todos de manera transversal en todos los ámbitos de la vida, desde el transporte, el hogar, el deporte, la ciencia, la medicina, etc. Ahora vamos a mirar la tercera B del Big Data, que es la velocidad. ¿Con qué velocidad está creciendo la información en el mundo? Antes el sector financiero era el área donde mayor cantidad, donde más velocidad tenía que manejarse para analizar, recibir y procesar la información, porque era cuestión de milésimas de segundos en las que tenía que tomarse decisiones. Pero hoy, con todo el fenómeno del Big Data que estamos viendo, todos los sectores de la economía y del mundo en general van a la misma velocidad que el sector financiero. El sector financiero ya no es la excepción. Hoy todos los ámbitos del mundo tienen que manejarse en tiempo real. Toda la información tiene que procesarse, analizarse y mirarse en tiempo real. Aquí vemos otra vez la velocidad de crecimiento de los datos en el mundo, que casi se duplica cada 2 años. Y esto se debe a la ley de Moore. Esta ley es muy famosa, de pronto ya la han oído mencionar, y es que el poder computacional medido en número de transistores se duplica cada 18 meses. O sea, cada 18 meses el poder computacional
que existe de cada dispositivo que tenemos en este momento se va a duplicar. Entonces vemos como en 1970 había 4.800 transistores alrededor en el año 1970 y hoy los dispositivos pueden almacenar hasta 1.000 millones de transistores. Eso es un crecimiento exponencial. Y vemos en el lado izquierdo el precio por megabyte cómo cae también de manera exponencial. O sea, es decir, cada vez son más baratos los dispositivos y comprar el almacenamiento y cada vez tienen más potencia y esto es de manera exponencial. Antes costaba $700 un megabyte de almacenamiento, hoy cuesta 0,02 centavos de dólar tener esta capacidad de información. ¿Esto a qué nos lleva? Estas son comparaciones que nos permiten dimensionar como el poder de la ley de Moore, y es que una tarjeta de chip, una tarjeta musical, pues a la mayoría no le debió tocar, a mí no me tocó, pero sé que es una tarjeta que uno le mandaban de Navidad y uno de cumpleaños, uno la abría y sonaba música. Ese chipcito que ven ahí de esa tarjeta tiene más poder computacional que todas las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial en 1945. O sea, Hitler, Churchill, Stalin y Roosevelt hubieran hecho cualquier cosa para tener una tarjeta de estas de Navidad musical. En 2010, un smartphone, un iPhone 4, tenía más capacidad computacional que toda la NASA, que llevó al hombre a la Luna. Un iPhone 4 tenía más capacidad computacional que toda la NASA junta, en 1969. Y una consola de videojuegos en 2011, un PlayStation 3 que en esa época costaba más o menos $300, tiene más capacidad computacional que un superordenador militar que utilizaba la NSA para espiar a los ciudadanos estadounidenses en 1997, que costaba decenas de millones de dólares. Y hoy una memoria portátil de 1 terabyte, ¿cierto? Cuesta $50 por Amazon y si uno vive en Estados Unidos el shipping es gratis. Tiene más capacidad computacional que los primeros servidores de Google, ¿cierto? Que les costó alrededor de unos $20.000 en 1998, que estos servidorcitos que ven aquí indexaron toda la internet que existía en ese momento y hoy 1 terabyte que uno compra por $50 tiene más capacidad computacional que esos dispositivos. Todo esto se debe entonces al crecimiento del internet y el ancho de banda en el mundo también. Esto suma más personas conectadas, más dispositivos habrá y más volumen y más velocidad en la transmisión de información. Hoy hay 3.000 millones de usuarios, 3.5 millones de usuarios de internet en el mundo. La penetración es del 46.1% de la población y se proyecta que en unas décadas llegue a ser más del 50, 60, 70%, y una tasa de crecimiento anual del 5,3%, y también pues, se ve el crecimiento del ancho de banda, o sea, de la velocidad de conexión. Entonces, tenemos hoy un mundo en donde la creación, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de datos es exponencial, en doble vía, en creación y en producción. Estos infográficos creo que los han visto mucho, tal vez en el mundo del marketing, y es cuánta información se produce cada minuto del día, cuántos tweets, cuántos emails se mandan, cuántos videos de YouTube se reproducen o se cargan. Y aquí podemos ver que hay una empresa que se llama Domo que hace estos estudios cada 2 años y vemos los de 2011, 2013 y 2015 y analizando por ejemplo solo el caso de YouTube, en 2011 se subieron 48 horas de video en un minuto, cada minuto se subieron 48 horas de video, en 2013 ya eran 72 horas y en 2015 300 horas de video se subieron diariamente a YouTube, entonces muestra el crecimiento exponencial de la información. En resumen, el tema de la velocidad es que el acceso al procesamiento y el análisis de las decisiones deben ser en tiempo real. Vamos a ver este video. If you were to stand at a road and the cars are whipping by, and all you can do is take a snapshot of the way the road looked 5 minutes ago, how would you know when to cross the road? 9 out of 10 organizations still make decisions this way every day, using out-of-date information. The organizations that are most competitive are going to be the ones that can make sense of what they learn as fast as they learn it. That's what I'm working on. I'm an IBMer. Let's build a smarter planet. Este es un video de IBM de Watson Analytics, que es hoy uno de los softwares más poderosos en procesamiento de datos y en todo el tema que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada al uso de la información. Entonces vemos que hoy todo se maneja en tiempo real. La cuarta B de la que se habla en el Big Data es la veracidad. ¿Qué tan confiables son los datos que estamos utilizando? Entonces, como veíamos, el 80% de la información
del mundo, perdón, el 90% de toda la información del mundo, como veíamos en una diapositiva anterior, es desestructurada, es decir, que no es fácilmente analizable por los sistemas convencionales de procesamiento de datos. Al interior de las empresas, el 80% de esa información es desestructurada y solo el 20% de la información es estructurada en promedio, es decir, son bases de datos con las que se pueden tomar decisiones. El resto son emails, documentos, registros de chat, encuestas a consumidores, comentarios en redes sociales, que es muy difícil analizar en temas de bases de datos. Pero las empresas siguen tomando decisiones con solo el 20% de su información interna. Ahora vamos a ver con cuánto de la información externa, que es prácticamente el 0% de la información externa con la que las empresas toman decisiones hoy. Entonces, como vemos acá, el crecimiento de la información desestructurada va a seguir siendo exponencial igual. Esta torta, si sigue la tendencia, se va a volver en que cada vez la información va a ser más desestructurada y cada vez menos estructurada. Existe una falta de madurez analítica en las organizaciones. Según IDC, que es la firma que vimos ahora que hizo el análisis de los iPads, menos del 1% de las empresas han alcanzado el máximo nivel de madurez en Big Data y en analítica de información. Menos del 1% de todas las empresas no tienen una potencia de análisis de datos de lo que permite hoy el mundo de la informática y de la tecnología. Solamente el 1% de estas empresas, pues que son casos como Amazon, Google, Facebook, LinkedIn y todas estas empresas representan el 1% de todo el universo empresarial que toma decisiones con información. Además hay una falta de confianza en la información. Según IBM, un estudio, una encuesta general que hizo, 1 de cada 3 líderes de negocio no confía en la información que usa para tomar decisiones. El 27% de las personas que respondieron no saben cuánta información es inexacta de toda la información que tienen. Y Estados Unidos se calcula que perdió o que tuvo que invertir 3.1 trillones de dólares al año por información mal manejada. Entonces, como lo dice también acá Hewlett Packard, dice incluso que las empresas toman decisiones con el 15% de su información que es estructurada, lo ponen menos ya. Gracias a esto, las empresas carecen de una visión de 360 grados de su negocio, ¿cierto? Porque solamente toman información con el 15%, decisiones con el 15% de su información interna, pero además con prácticamente el 0% de su información externa. Y quienes sí lo hacen, lo sobrepasan en un 30%. También existe una falta de talento humano en el tema del manejo de los datos, ¿cierto? Este es un estudio de McKinsey & Company que dice que en 2015, el año pasado, en Estados Unidos habían 400,000 plazas, puestos de trabajo para científicos de datos, pero solo 140,000 profesionales que podían suplir esta demanda. Y para 2018 se prevé que Estados Unidos solamente podría sufrir una escasez de 140,000 a 190,000 profesionales con altas habilidades analíticas, científicos de datos, así como una falta de 1,5 millones de gerentes de empresas y analistas que necesitan esa información del Big Data para tomar las decisiones y liderar su empresa. Y además existe, entonces como vimos en la anterior, ahí hay una gran oportunidad para quienes sean aficionados a los datos y tengan un conocimiento, porque los trabajos hoy de Big Data son trabajos muy nuevos. Estos trabajos no existían hace 5 años, por ejemplo. Son profesiones muy nuevas en donde se necesita muchísima gente. Si esto pasa en Estados Unidos, en los países desarrollados, pues la brecha es mucho mayor, pero hay una oportunidad para quien quiera trabajar en análisis de datos gigantesca. También hay una oportunidad para quienes quieran montar startups relacionadas con el Big Data. Este es un estudio de Dataflock, que es otra empresa dedicada al análisis de Big Data. Esta empresa junta a inversionistas y a startups para llevar a cabo proyectos de Big Data, y calcula que entre 2008 y 2009 había 4,9 billones de dólares disponibles en Estados Unidos para invertir en startups de Big Data, y solamente en 2013 ya había casi 2/3 partes de ese dinero listo para invertir, de 3.6 billones de dólares. Y para el 2016, para este año, se estima que va a haber 232 billones de dólares disponibles para invertir, que eso es como financiar más o menos 20 proyectos mensuales de unos 210 millones de dólares cada uno. Esto es en los Estados Unidos, entonces lo que sobra es el dinero para invertir en este tipo de proyectos. Y vamos a hablar de la quinta B ahora, que es el valor. Esta es la B más importante, porque puede haber información de gran volumen que se desplace a gran velocidad, que sea variada, pero si no es una información
con la cual tomamos decisiones, simplemente pues no estamos haciendo nada con ella. Aquí hay dos estudios, las empresas basadas en datos, que es ese 1% que nosotros vimos ahora de empresas es las que utilizan al máximo el Big Data, pero en general todas las empresas de una u otra manera utilizan datos, pero son muy pocas las que todas sus decisiones las basan en datos. Se llaman Data Driven Companies o Software Defined Companies, y según Harvard Business Review, las compañías TUB en su industria en el uso de datos para la toma de decisiones son en promedio 5% más productivas y 6% más rentables que sus competidores. Y según IDC, las compañías que usan Big Data y analítica, que usan diversas fuentes de datos, herramientas y métricas, tienen 5 veces más probabilidades de superar las expectativas en sus proyectos que aquellas que no. Entonces esta es la fórmula del Big Data. Con esto ya creo que el concepto queda muy claro y se resume en esto. El alto volumen de información relevante, rápida y de diferentes tipos y fuentes, procesada y enriquecida y mejorada para crear valor. Eso es lo que es en verdad el Big Data. Si vemos, esto ha existido todo el tiempo desde que existen los datos, pero no de la forma en la que lo vimos y en la que acabo de mostrarles, ni en la que va a seguir sucediendo a futuro. Ahora vamos a hablar del Open Data. Esto es otra tendencia mundial, esta es mi favorita, incluso más que el Big Data, y es también buena parte de lo que inspira nuestra compañía, y es algo que viene sucediendo también hace muy poco tiempo, viene desde 2009, y se refiere a la filosofía que impulsa que los gobiernos principalmente, pero también incluso instituciones privadas y de otro tipo, abran sus datos al público. Y no solamente los abran, sino que los faciliten al máximo para que la gente tenga acceso a esa información. Entonces paso a explicarles más detalladamente. El Estado es o el gobierno es la entidad que más información estructurada, o sea, como vimos, organizada y en bases de datos, recopila en el mundo, ¿cierto? Recopila información de la ciencia, del clima, de la industria, de la salud, de la energía, del consumo, finanzas, transporte, educación, seguridad, medio ambiente, negocios, etcétera. Y la viene haciendo durante varias décadas. Entonces, como vimos que existe tanta información desestructurada, el que exista una entidad que tenga la mayor cantidad de la información estructurada quiere decir que esa es la entidad que más información de valor y accionable tiene y recopila en el mundo, información con la que se pueden tomar decisiones reales y de forma, digamos, un poco más precisa que con los datos desestructurados. Pero esta información que maneja el gobierno siempre ha estado fuera del acceso de la sociedad civil, bien sea porque el gobierno la tiene protegida o bien porque acceder a una información del Estado es prácticamente imposible. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez buscar información pública para tomar decisiones o para hacer estrategias de marketing, es prácticamente imposible a veces acceder a la información o dar con el contacto de la persona o simplemente saber si existe esa información en el Estado. Pero el Estado la tiene y esta información ha estado por décadas fuera del acceso de la sociedad civil, que la necesita en verdad para tomar decisiones. Entonces, Datos Abiertos es la iniciativa mediante la cual el gobierno y sus entidades públicas promueven la liberación, facilitación y el acceso de todo tipo de datos públicos no clasificados o confidenciales. Esto es muy importante porque cada vez es más la información que se está desclasificando del Estado, que el Estado considera que no vulnera, digamos, todo su tema interno de confidencialidad y datos públicos no clasificados o confidenciales para que sean reutilizados y compartidos por cualquiera, sin restricciones de derechos de autor, patentes o permisos de algún tipo, con fines comerciales o sin ánimo de lucro. Esto es algo que es verdaderamente impresionante en el mundo, que esté pasando esto cuando antes todos los estados lo que han buscado siempre es recogerse en sí mismos y mantener su información al secreto lo más posible y mucho más, además de otros estados, de sus propios ciudadanos. Pero ahora todo esto se está revolucionando, entonces la información que no es top secret del Estado está siendo puesta en un portal web centralizado. La primera en hacer esto fue data.gov de los Estados Unidos en 2009, cuando Barack Obama asumió el poder. Fue una de las primeras leyes que impulsó el tema del Open Data, empezar a liberar su información, y hoy el gobierno de los Estados Unidos con data.gov es el portal que más información pública recopila. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Y esta información no requiere ni permisos especiales, no cuesta nada, es gratuita, no requiere licencias, no requiere nada, y cualquier ciudadano, cualquier persona, incluso de otros países, nosotros hoy podemos entrar a data.gov de los Estados Unidos y extraer información de transporte, de
medio ambiente, de cualquier aspecto de la industria en los Estados Unidos, extraer información que manejan esas entidades. Nosotros acá desde Colombia o desde cualquier parte del mundo podemos acceder a esos datos públicos. Y lo que promueve entonces el Open Data es que ciudadanos que tienen ideas para beneficiar a la humanidad o para generar nuevos servicios o nuevos temas con información pública accedan a estos datos, generen aplicaciones, ¿cierto? Innovadoras, sistemas en la web, todo tipo de aplicaciones, y con esto generen innovación, desarrollo, transparencia y bienestar para todo el resto de la sociedad. Y ya hay varios ejemplos de casos que ya se están dando de startups exitosas que están tomando datos públicos. Ahora pues les vamos a mostrar el ejemplo de nuestra compañía que se basa en esta filosofía de tomar datos públicos para ponerlos al servicio de la gente. Entonces data.gov esto pues, se sabe que entre 2009 a 2016 ya existen 53 países que han firmado o que se han adscrito a esta iniciativa de liberar sus datos en el mundo. 53 países, eso es una cantidad impresionante de estados para hacer tan poquito tiempo, porque los cambios gubernamentales son mucho más lentos que cualquier otro tipo de cambios. Entonces el hecho de que de 2009 a 2016 ya haya 53 países adscritos a esto es en verdad una revolución. 165 ciudades y regiones también están adscritas a esto, porque el Estado puede liberar toda su información, pero también las ciudades pueden decir: yo me uno a la iniciativa para trabajar de una manera más directa, y no solo a nivel estatal, sino que haya ciudades open data, que ya hay algunas en varias partes del mundo. Y hay 8 dependencias que también están libres de información, pero como vemos, esto es una tendencia que puede llevar a que buena parte del mundo, en unos pocos años, todos los estados y todos los gobiernos tengan abiertos sus datos a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, no solo a sus propios ciudadanos. O sea que hay una oportunidad acá increíble desde el tema del marketing, por ejemplo, si lo quieren analizar, porque ustedes podrían, con un tema de Open Data, ir a cualquier país del mundo que tenga sus datos liberados y estudiar prácticamente cualquier aspecto que maneje el estado de esa información, que les revela muchísimos datos de los consumidores que puede que no les estén dando las redes sociales u otro tipo de herramientas para hacer estudios de mercado. Y hoy en Estados Unidos internamente hay 40 estados que tienen esta iniciativa y 46 ciudades o condados. Según el portal Open Data Soft, hoy hay más de 2.500 portales en el mundo que son Open Data, donde uno puede acceder y tomar libremente información, reutilizarla y tomar decisiones o crear productos comerciales o sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de restricciones, de patentes, de nada. Entonces, esta es una frase que me gusta mucho, y es: Open Data es una de las primeras ideas tecnopolíticas en volverse viral, en volverse viral, y esto es impresionante por lo que les decía, que el cambio en los gobiernos es muchísimo más lento, y toda la revolución de la información y la revolución del internet ha hecho que esto se rompa con todos los paradigmas y que se haya vuelto viral una iniciativa tan importante. Entonces, si el Big Data es grande, el Open Data es revolucionario. Hay buenas noticias, y es que en Colombia, gracias a la ley 145 del 2011, en el gobierno de Santos, Colombia es un país Open Data hoy, ¿cierto? ¿Cuáles son las malas? Ustedes pueden entrar a datos.gov.co, esta es una cifra de ayer. Hay 2.157 datasets liberados, que eso es el equivalente a una publicación por cada 22.716 habitantes. Y si uno entra, por ejemplo, hoy a la información administrativa, le sale datos del información sobre parqueos en la rama pública. Entonces, uno no quiere ver la información administrativa que tenemos en el Open Data de Colombia es de parqueaderos. Pero pues la buena noticia es que esto está creciendo y cada vez se unen más datasets, hasta que va a llegar a un punto en donde buena parte de la información muy importante va a estar liberada, como ya pasa en los Estados Unidos, que hay casi 200.000 datasets liberados para que uno pueda acceder en cualquier momento. Entonces ahora vamos a realizar un ejemplo práctico en donde les voy a mostrar cómo se aplica todo el tema del Big Data y el Open Data para crear aplicaciones innovadoras que nos permitan tomar decisiones en todos los niveles. Entonces, supongamos que somos una comercializadora de frutas, ¿cierto? Y queremos saber
cuántas manzanas se importaron de 2010, qué empresas compraron esas manzanas. Somos importadores colombianos, somos una empresa colombiana, una comercializadora de frutas nacional, que queremos saber entre 2010 y 2015 de dónde se importaron las manzanas a Colombia. ¿Qué empresas compraron estas manzanas? O sea, ¿cuáles fueron los importadores que compraron estas manzanas? ¿Qué empresas vendieron estas manzanas al país? ¿Cuáles fueron sus proveedores extranjeros? ¿Y a qué precio se compraron estas manzanas que fueron importadas? Entonces, uno se pone en los zapatos de ese empresario, ¿cierto? Y dice, bueno, pues, ¿qué tendría que hacer? Si el empresario ha hecho importaciones anteriormente, sabe que existe un documento que se llama la declaración de importación, en donde uno registra toda la información de la transacción internacional que va a realizar, la fecha en la que se realiza, qué agente de aduana utiliza, cuál es la empresa que lo hace, por qué valor FOB hace la importación, por qué valor CIF, cuál es el producto que se importa, cuánto se pagan aranceles, cuánto se pagan impuestos en IVA, ¿cierto? Porque el Estado utiliza esta información para cobrarnos impuestos y aranceles. Entonces, el empresario sabe eso y sabe que la DIAN es quien capta esa información cada vez que se va a hacer una importación y una exportación para permitir que el producto entre por las aduanas. Entonces, la persona diría, bueno, de pronto la DIAN presta el servicio de publicar esa información de alguna manera, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar los pasos rápidamente y muy resumido, porque esto en verdad es mucho más complejo, que tendría que llevar un empresario a cabo para poder realizar la obtención, el procesamiento y el análisis de esta información que él necesita partiendo de datos públicos. Entonces, primero, la persona tendría que identificar la fuente de datos que, como yo les dije, si nunca ha hecho alguna importación en su vida, puede que ni siquiera pegue con la DIAN al principio, se vaya al Ministerio de Comercio, se vaya para el DANE, se vaya para muchas otras partes, pero digamos que la persona sí sabe, entonces en un día él dice, listo, identifico que la DIAN es la entidad que es la fuente de esta información, vamos a contactar a la DIAN. Entonces ahí se demora unos días y unas horas de trabajo mientras da con la DIAN. El paso 2, encontrar al encargado de la entidad y solicitar los datos. Aquí yo lo resumí mucho, puse que se demora más o menos 3 días, pero esto puede demorarse a veces una semana. Encontrar una sola persona en el gobierno que maneje información que uno necesita puede ser un caos absoluto, pero yo digo que se podría demorar 3 días y las horas de, pues calculado ese dinero en horas de trabajo, lo que invertiría la empresa en eso. El paso 3, debe pagar por el respectivo valor. Si se cobra, se paga, y si no es gratuito, en este caso, digamos que esta información todavía no está en el sistema de Open Data del gobierno y hay que pagar por esta información, que en realidad costaría, si quiero comprar 5 años de todas las importaciones y exportaciones de Colombia, tendría que pagar aproximadamente 2 millones de pesos y me demoraría unos 3 días mientras la información me la pasan. Hoy la pasan por internet, pero antes uno tenía que esperar a que le llegara un CD físico de cada mes de importación, o sea que si estuviéramos hace unos pocos meses, tendríamos que esperar a que nos llegaran 12 CDs por cada año de información. Bueno, el paso 4, debo almacenar los datos en un sistema adecuado, ¿cierto? En este caso 17 millones de registros, tengo que almacenarlos en un sistema de procesamiento adecuado. El tiempo que esto se demora para cada empresa es incierto y las horas de trabajo también, porque esto es muy subjetivo según cómo esté el departamento tecnológico de cada empresa. El paso 5 es desnormalizar los campos con códigos, porque esta información no viene decodificada. Por ejemplo, las aduanas, entonces la aduana 1 Cartagena, la aduana 2 es Barranquilla, pero vienen con el número. Yo no sé si el 1 corresponde a cuál, entonces uno debe conseguir esta información histórica para desnormalizar esas bases de datos y después debe depurar esa información, unificar registros duplicados que existen en esos datos, porque yo puedo llenar una empresa una vez en una declaración como importadora limitada, pero otro día la lleno importadora LTDA y otro día importadora LTDA punto, y si quiero analizar todos esos datos consolidados voy a tener 3 empresas que en verdad representan solamente una, entonces debo depurar esa información de esa manera. El paso 7, filtrar y descargar la información, digamos, a mi Excel o a donde yo vaya a analizar esos datos. El paso 8 es crear reportes y gráficas, y el paso 9, pagar el respectivo valor. Aquí me equivoqué, se me puso la otra diapositiva, pero este paso 9 ya es tomar decisiones con la información, ¿cierto? Es tomar decisiones con esos datos. Entonces, la inversión que una empresa tendría que hacer para responder estas preguntas sobre la importación de manzanas son varios millones de pesos y pueden ser semanas o meses de procesamiento, de análisis y de estructuración de información. Ahora les voy a presentar a Trade rápidamente, que se me está acabando el tiempo. Esto es la empresa nuestra, que es una mezcla entre todo lo que vimos del Big Data y el Open Data, y les quiero mostrar cómo este tipo de innovaciones se pueden dar en cualquier ámbito del mundo con información pública.
Probablemente usted ya habrá escuchado acerca de qué es la inteligencia de negocios. De forma simple, la inteligencia de negocios o inteligencia empresarial se refiere al uso estratégico de información tomando datos crudos en estado desordenado, los cuales, gracias a una depuración lógica y detallada, son transformados en información útil, confiable y relevante para tomar mejores decisiones a la hora de hacer negocios. Todo producto que se comercializa alrededor del mundo es registrado por las aduanas y demás entidades responsables de cada país, pero analizar dicha información es altamente difícil debido a que la gran cantidad de personas involucradas en el proceso de obtención de los datos no cuentan con un proceso riguroso de depuración, ya que no es su obligación hacerlo. Bienvenido a Trade. Trade aplica inteligencia de negocios a toda la información relacionada con el comercio exterior. Trade se encuentra constantemente depurando información como importador y exportador, cliente y proveedor extranjero, agentes aduaneros, entre otros, para que usted pueda no solo analizar con facilidad a su empresa, sino que esté al tanto de todos los movimientos de su competencia y su sector. Trade no es la primera ni la única herramienta que aplica inteligencia de negocios a la información de comercio exterior, pero nos atrevemos a decir que Trade es la más potente, simple y rápida que existe hasta ahora en el mercado a nivel mundial, ya que a diferencia de las otras, con Trade usted puede analizar más de 180 reportes de importaciones y exportaciones diseñados por expertos para que obtenga al instante una visión de 360 grados de su negocio. Trade detecta automáticamente todas las empresas que comercializan los mismos productos y que pertenecen al mismo sector económico y las agrupa en reportes con diferentes enfoques para que usted pueda analizar con detalle todo lo concerniente a su sector y a su competencia. Y si por alguna razón no encuentra el reporte que buscaba, Trade cuenta con un diseñador de reportes que le permite de forma fácil e intuitiva construir en segundos sus propios reportes personalizados con tan solo arrastrar campos. Adicionalmente, puede descargar cualquier tipo de reporte en Excel directamente a su ordenador en un archivo bastante liviano, gracias a que todo el procesamiento de los datos es efectuado en la nube. Fuera de esto hay mucho más, así que sea bienvenido. Lo invitamos a hacer una prueba gratis en www.trade.co. Trade, innovación en inteligencia de comercio exterior. Ok, entonces, como pudieron ver, nuestra empresa mezcla todo el tema del poder de la revolución del Big Data con el poder de la revolución de Open Data, así nuestros datos que utilizamos para montarlos en el software y que hagan todos los análisis que vimos todavía no estén como Open Data porque pues hay que pagar, pero es un valor que digamos cualquier empresa podría ahora asumir digamos para utilizar esta información, pero vemos que solamente tener el acceso a los datos ya no es suficiente. No sé si me queden 2 minutos. Okay. Quiero hacerles una demostración. Si todavía quieren saber las respuestas, ¿cierto? De las importaciones de manzanas que vimos, quiero mostrarles en tiempo real cómo con Trade podemos hacer ese análisis de información. Entonces, si me permiten, aquí. Que voy a acceder al producto. Entonces ingresamos al producto que nos permite hacer el análisis sobre toda la información del comercio exterior del país, que se llama Analytic. Y vamos a crear nuestro reporte sobre las manzanas, que vimos que a un empresario normalmente le tomaría muchos millones de pesos invertir y muchas semanas o meses para poder llegar solamente a estas respuestas que ahora vamos a ver que este sistema nos la permite obtener en segundos. Entonces creamos un nuevo reporte, vamos a decirle importaciones de manzanas
manzanas del 2010 al 2015. Entonces, la descripción, ponemos pues una descripción de como análisis de mercado. Y simplemente escogemos la opción de resumen porque acá vamos a ver todos los datos consolidados, no todos los datos detallados. Perdón, gracias. 2010, 2015. Y acordémonos que acá lo que vamos a analizar es todas las declaraciones de importaciones y de importaciones en este caso, que maneja el país desde 2010 hasta 2015 para resolver como un empresario que importa manzanas estas dudas. Ahora seleccionamos importaciones, le damos continuar. Si ustedes están familiares, bueno, aquí seguimos con los filtros que tenemos que hacer, entonces simplemente seleccionamos el año 2010, el año 2015, que ya lo tenemos acá, y vamos a filtrar por producto. La posición arancelaria es el código bajo el que se importa el producto, pero pues si no me es el código pongo la palabra manzanas y acá tenemos manzanas frescas, la seleccionamos, es lo que vamos a analizar y es el único filtro que necesitamos, de 2010 a 2015 las manzanas. Finalizamos y si están familiarizados con el manejo de datos en Excel, esto es lo que se llama una tabla dinámica. Nosotros llegamos a conceptualizar una tabla dinámica en Internet porque pues nos dimos cuenta que la mayor cantidad de las empresas y de las personas en Colombia y también en buena parte del mundo toman sus decisiones basadas en hojas de cálculo y en hojas de cálculo de Excel, y esto es un sistema muy intuitivo para que las personas puedan analizar estos volúmenes de información en Internet. Entonces, lo que sigue es que miramos ahora el lugar de procedencia, ¿cierto? Seleccionamos el país de origen de las manzanas, donde fueron producidas esas manzanas, que era la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿qué empresas en Colombia las importan? Arrastramos el importador. Y la tercera pregunta es ¿a qué proveedores extranjeros se les compra ese producto? Lo ponemos acá de tercero y acá vamos a poner la cantidad, ¿cierto? Aquí vamos a poner la cantidad de la mercancía en valores y vamos a poner el valor FOB en dólares total y vamos a mirar aquí la participación de ese valor FOB en dólares. Entonces vamos a cambiar la operación matemática del sistema, le vamos a decir que nos dé aquí un porcentaje, cambiamos el nombre del campo para tener el valor en valor FOB y en porcentaje y listo, ya podemos guardar y visualizar nuestro reporte de las preguntas que tenía ese empresario importador de manzanas. Entonces ya el sistema está procesando la información y lo que antes tardaba meses, semanas o meses y costaba millones de pesos para muchas empresas, no solamente para las empresas grandes que podían pagar por este tipo de procesos y tener este tipo de datos, sino un emprendedor que quiere empezar solo su negocio o empresas medianas y pequeñas tenían que seguir este mismo camino. Ahora con este tipo de desarrollos no tienen que hacer eso y ahora vemos entonces, aquí se me olvidó organizar la información, pero ya la organizo desde acá mismo para que entendamos mejor este reporte. Y entonces vemos que Chile es el principal importador durante estos últimos 5 años, desde 2010 hasta 2015, el 80% del valor FOB comprado en manzanas son manzanas chilenas, el 13% son manzanas de Estados Unidos y ya de ahí viene de Francia, pero pues aquí uno ya como empresario identifica Chile, es el país donde debo comprar mis manzanas, porque por alguna razón todo el mundo las está comprando allá, por calidad, por precio y por muchos motivos. Y si quisiera ver el nombre de los importadores de manzanas chilenas, que es lo otro que me interesaba como empresario, ya sé que Frutícola Comercial Panamericana es la primera importadora en Colombia de manzanas chilenas, y si quisiera ver a quién le compró esta empresa para yo saber que puedo confiar en estos proveedores extranjeros de manzanas chilenas, ya sé que exportadora Frutam Limitada, Monteco International, exportadora Bonatierra y Polar Fruit International son empresas que puedo confiar como proveedores extranjeros a la hora de importar mis manzanas. Y esta información también la podría graficar
Por ejemplo, si quiero hacer un gráfico de la distribución mundial de la cantidad de esta mercancía, podemos ver en el mapa que todos esos productos proceden de Chile y Estados Unidos, pues, que es el segundo, y ya el resto de los países. Entonces ya pues con esto finalizo, dejándoles la inquietud de que en el mundo hoy existen muchos datos que se están manejando en los gobiernos y que están siendo liberados a una velocidad exponencial, y que todos desde cualquier parte del mundo podemos hoy acceder a esa información, no solamente para crear productos comerciales, ¿cierto?, sino también para crear productos sin ánimo de lucro que beneficien a las personas y que hagan que la calidad de vida de las personas aumente. En este caso, por ejemplo, con Trade, la calidad de vida de los empresarios aumenta porque ya no tienen que trasnocharse muchas horas procesando estos datos, no tienen que gastar mucho dinero, ni tampoco tienen que esperar mucho tiempo para tomar decisiones del día a día que requieren velocidad y requieren exactitud. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Juan Pablo? Buenas tardes. Te pregunto, ¿qué nivel de avance se tiene en cuanto a la minería de datos de información no estructurada, llámese texto, video, interacciones en redes sociales? ¿Y qué software o herramientas existen hoy en Colombia para hacer este tipo de análisis? ¿O siempre la información debe estructurarse para ser analizada? Gracias. Ok, sí. La información para ser analizada siempre debe estructurarse. En principio porque en este momento, digamos que todos los sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos están basados en sistemas relacionales. Hay una tendencia ya a que existan otros sistemas para procesar datos, pero hoy la mayoría de sistemas procesan los datos convencionalmente, en sistemas relacionales como SQL y lo que manejan normalmente las bases de datos. Pero la tendencia es a empezar a tratar este problema de la información desestructurada, y empresas top de datos en el mundo como IBM, voy a entrar aquí a esta página, mostrarte algo. Perdón, que aquí faltó, que iba a salir otra cosa. Este es un sistema creado por IBM que complementa todo el tipo de análisis y de minería de datos con inteligencia artificial, ¿cierto? Watson es un sistema que pusieron a jugar Jeopardy hace unos años con los expertos más tesos del juego, que respondían todo tipo de preguntas y se sabían cómo consistía el juego, y pusieron a Watson Analytica a aprender con minería de datos este tipo de información que es desestructurada, y con el software que tienen ellos de inteligencia artificial, Watson Analytics, tomando datos desestructurados mezclados con inteligencia artificial, logró ganar a estos concursantes el programa de Jeopardy. En esta página, espérate, yo hago una cosa. Miguel, ¿cuál es la página donde uno puede entrar a Watson, cómo usarlo gratis? Ya, solo así. Ok. Y toda la tecnología que maneja Watson hoy, uno la puede utilizar gratuitamente, ¿cierto? Entonces aquí se puede visitar en esta página que es de Watson Analytics. Se puede crear una cuenta gratuita, ¿cierto? Aquí vemos Try It for Free, una cuenta gratuita de Watson, empezar a cargar información y hacer análisis de minería de datos, de temas predictivos, de depuración de información, basado en la nueva tendencia del procesamiento de información desestructurada. Bueno, ¿alguien más? Una última pregunta para Juan Pablo. Bueno, entonces, Juan Pablo, muchas gracias.